Muchas gracias, Paola. Una bendición inmensa estar con ustedes una vez más, iniciando este año 2023. Hoy poder compartir la palabra de Dios es un milagro, es una maravilla. Ver este nuevo día, poder darle gracias a Dios por su gran amor y por su misericordia. Así que qué bueno que podemos comprometernos con el Señor comenzando este nuevo año. Y yo sé que va a ser un año de muchas bendiciones, asimismo un año de muchos desafíos, de crecimiento también espiritual, porque la vida del cristiano se trata de eso, de crecer, de cada día renovarnos, de ser mejores, de avanzar. A pesar de que el mundo esté convulsionado, las crisis, las dificultades, el pueblo de Dios cada día afianza más su confianza en el Señor. Todos los pronósticos indican que este año será un año económicamente difícil, donde hay que ahorrar y gastar menos. También involucrarse menos en aspectos de deudas y guardar. Eso es lo que recomiendan los especialistas. Pero el pueblo de Dios está tranquilo, entendiendo que aquel que nos sostuvo en el 2022 nos está sosteniendo y nos seguirá sosteniendo durante el 2023 y también durante toda nuestra existencia hasta que Cristo venga. Así que no tenemos duda de la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Así que estamos contentos de poder saludarles. Pudimos saludar a nuestra hermana Paola y su esposo Alejandro cuando estuvieron aquí en Santo Domingo. Así que fue un honor poder conocerles en persona, poder conversar, almorzar con ellos también y compartir un buen momento. Les agradezco inmensamente ese gesto de pasar por acá y dedicar tiempo a conversar y a compartir como hermanos. Muy bien, en el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema que entiendo que es vital para nuestro crecimiento espiritual, para lo que es nuestro conocimiento del plan de Dios para nosotros, y es importante que cada cosa que aprendamos lo practiquemos y asimismo también lo hagamos con un espíritu de humildad y de oración. Por lo tanto, hoy vamos a orar. Queremos iniciar orando también por las peticiones que ya se han presentado y unirnos, ¿verdad?, a cada uno de sus pedidos, que entendemos que si es la voluntad de Dios, en su tiempo Él va a responder. Pero Él dice: clamen a mí, yo les responderé y les mostraré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Clama al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Si tienes una petición, estás entrando ahora a la conexión, preséntala junto conmigo a través de la oración. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque me permites conectarme con este pueblo a través de este mensaje. Y quiero, mi Dios, que tu Espíritu Santo me use como un instrumento útil en este momento para que tu palabra salga limpia de mi boca, de modo que pueda transformar los corazones que están aquí presentes, que verán este mensaje, que serán tocados por estas palabras. Mi Señor, asimismo te pido también por aquellas peticiones que se han presentado, por aquellas personas que tienen problemas de salud, por aquellas personas que tienen un familiar enfermo, por aquellas personas que tienen algún proceso migratorio abierto, para que tú obres en cada diligencia que esa persona tenga que hacer o haya hecho. También, mi Dios, por aquellas personas que están pasando por necesidades de diferentes índoles ahora mismo, necesidades emocionales, de salud mental, necesidades físicas, de salud física, y necesidades espirituales, de salud espiritual. Mi Señor, suple las necesidades también de aquellos que no tienen trabajo, de aquellos que están pasando por problemas económicos difíciles. En tus manos están. Asimismo, mi Dios, que si hay alguien que hoy necesita una palabra de aliento, dala a través de este siervo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si pudiéramos titular este tema de una manera, colocarle un título, yo diría: el espíritu ganando a la carne. El espíritu ganando a la carne. Es importante que entendamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con dos naturalezas que se contraponen la una con la otra. Estamos hablando de la naturaleza espiritual, que no es propia del ser humano, y voy a explicar ese concepto más adelante, y la naturaleza carnal, que es con la que nacemos nosotros, la naturaleza carnal, es decir, las obras de la carne que menciona Gálatas capítulo 5, ¿verdad?
los frutos de la carne. Pero el fruto del Espíritu es algo que no es nuestro, nosotros no lo generamos, no venimos codificados con él. Es una imputación que recibimos a través de una decisión. Entonces, todas las decisiones, todas las circunstancias por las que atravesamos están íntimamente relacionadas con estas dos naturalezas, estos dos ejércitos que se debaten nuestra obediencia, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El enemigo por un lado intentando ganar nuestra obediencia y Dios cada día trabajando en nosotros a través de su Espíritu Santo para crear un carácter semejante al de Cristo. Yo quiero tal vez ilustrar un poco este tema y utilizar como base bíblica el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, específicamente el capítulo 3. Y quiero traer a colación un relato que muchos conocen. Es la historia de Nicodemo. En la palabra de Dios presenta a Nicodemo como uno de los fariseos, es decir, era un dignatario de Israel, y la Biblia lo presenta como príncipe. Jesús lo describe como uno de los príncipes en medio de Israel. Pero a pesar de Nicodemo ser una persona tan encumbrada, llena de conocimiento y de riqueza, si pudiéramos decirlo de esa manera, a Nicodemo le faltaba algo, y él sentía que Cristo Jesús podía tener respuesta a esa necesidad que él sentía. Por lo tanto, Nicodemo buscó la forma de encontrarse con Jesús. El texto dice en el capítulo 3 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas obras y señales que tú haces si Dios no está contigo. Noten que Nicodemo viene a Jesús de noche. Eso ya se puede explicar en otro mensaje. La razón era que Jesús no era un líder popular dentro de la alta alcurnia judía, dentro de la realeza judía, dentro de la cúpula religiosa judía. Jesús no era popular. La gente sí amaba a Jesús, pero estos líderes estaban envidiosos de Jesús. Por lo tanto, Nicodemo busca un momento más a solas para encontrarse con el rabino de la gente común. Y entonces comienza a adular a Jesús. Jesús inmediatamente va al punto de la necesidad de Nicodemo. La necesidad de Nicodemo, al igual que la que todos nosotros tenemos, es la de un nuevo nacimiento. Y bueno, qué bueno que podemos hablar de un nuevo nacimiento iniciando un nuevo año. Nacer o renacer, por así decirlo. Renacer emocionalmente, renacer espiritualmente. Esto es necesario para nosotros poder tener esta nueva experiencia con Dios. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten que Jesús utiliza entonces dos elementos de la salvación. Primero, nacer de nuevo, que es la acción que nos conecta con Dios, y heredar el reino de los cielos, que es la esperanza que a nosotros nos alienta a ser cada día más semejantes a Jesús. La primera de ellas tiene que ver con el paso que doy para yo entregar mi vida a Cristo Jesús, nacer de nuevo. Hay que entonces hacer una diferencia entre el nacimiento carnal y el nacimiento espiritual. Recuerden que les dije que en torno a esos dos elementos vamos a estar presentando nuestro mensaje. Usted carnalmente nació en una fecha y se registró eso en una acta de nacimiento. El niño José del Carmen nació el 20 de marzo del 1982, por poner un ejemplo. Ese es su nacimiento carnal. Pero luego de que usted nace carnalmente, Dios lo llama a usted a nacer espiritualmente, a adquirir la naturaleza, el nacimiento espiritual. Usted nace como un ciudadano para este mundo y se le entrega un certificado de que usted es un ciudadano. Muchas personas hacen todo lo posible por tener una ciudadanía como la norteamericana, por tener una ciudadanía europea, pero el cielo está totalmente interesado en que usted tenga la mejor ciudadanía, la mejor nacionalidad, la nacionalidad del reino de los cielos, una nacionalidad espiritual. Ese es el nuevo nacimiento que Dios quiere darnos a todos. Ojalá que pudiéramos no vivir en un lugar con un desarrollo mucho más organizado, eso está excelente, con una economía más pujante, pero la mejor de todas las nacionalidades, la mejor de todas las ciudadanías es la del reino de los cielos.
porque esa no se nos arrebatará, esa no terminará y estaremos con nuestro Señor para siempre. Así que Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, ya tú naciste de la carne, ahora es necesario que nazcas de nuevo, renacer. Nicodemo parece ser que no entiende, o se hace el que no entiende, y le dice a Jesús: ¿cómo puede esto suceder? ¿Puede acaso un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Versículo 5, Jesús le responde: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, y otra vez le reitera, no puede heredar el reino de los cielos. El que no nace de agua y del Espíritu. Este tema y estos pasajes se han utilizado mayormente para incentivar el bautismo, y es correcto porque tiene que ver con esta decisión que doy, este paso que doy de dejar mi vida antigua atrás y entonces tener un nuevo nacimiento, dicho sea de paso. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Por lo tanto, este pasaje alude de manera directa al bautismo, que es el nuevo nacimiento. Sin embargo, hay un elemento que Jesús utiliza aquí que Juan, que bautizaba, también no utilizaba, y es el nacimiento del Espíritu. Es nacer de agua, pero también de Espíritu. No es solamente que yo conozca a Jesús, sino que yo decida que Jesús dirija mi vida. Y esto puede suceder únicamente a través del nacimiento espiritual, del nacimiento del Espíritu. Es por esa razón que muchas personas aceptan a Jesús como su Salvador personal, pero no deciden nunca nacer de Espíritu. Nacieron del agua, fueron bautizados, un evento bonito, maravilloso, que hasta lo pudieron enmarcar en un cuadro. Pero ¿qué tal el nacimiento espiritual? El nacimiento espiritual no se puede ver. Yo no puedo circunscribirlo a que usted haya entrado a un bautisterio, a un río, a una playa y allí lo hayan bautizado. Ese es el acto público. Pero el acto privado es la obra maravillosa, silenciosa, que el Espíritu Santo va realizando en nosotros. Es cambiar mi naturaleza carnal, es ir transformando poco a poco mi naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. Lo primero que debo decirle, y ojalá que podamos captar esta frase, ojalá que podamos captar este mensaje que voy a decirle ahora, es que muchas personas entienden que no necesitan nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos, que ellos por sí solos pueden cambiar, que no necesitan al Espíritu Santo. Hay personas también, por otro lado, que entienden que los que necesitan ese poder del Espíritu Santo son otros porque ellos son correctos. Amado, debo decirte que el primer paso para usted ser una persona espiritual es reconocer que es una persona carnal. Reconocer que la carne es mi naturaleza y que Cristo Jesús quiere darme su Espíritu Santo e ir cambiando mi naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. Y yo alabo el nombre de Dios, porque el apóstol Pablo tuvo que entender esto. Usted va a leer al apóstol Pablo en el capítulo 12 de 2 de Corintios, en los versículos 7 en adelante. Usted va a notar que Pablo tenía un aguijón. Él describe que tiene un aguijón. Y él dice que él le había pedido 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón. Y el Señor le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Necesito que tú entiendas que eres carnal, que eres débil, para entonces mi Espíritu Santo poder hacer una obra en ti. ¿Cuál es el problema de muchos de nuestros hermanos? El problema de muchos de nuestros hermanos es que entienden que ellos ya están transformados y no necesitan cambios del Espíritu Santo, que ellos ya no necesitan aprender más. Dicho sea de paso, hay muchos hermanos que no van a la iglesia porque es lo mismo, ellos ya se saben todo eso. Los mensajes que estamos predicando ellos se lo saben, todas las profecías se las saben, los cálculos proféticos se lo saben y entienden que ya completaron. Esa persona lamentablemente no reconoce que es carnal
Por lo tanto, Dios no puede transformarlo. Dios solamente puede transformar a una persona que reconoce que es débil, que reconoce que está perdido en el pecado y que necesita urgentemente la intervención del Espíritu Santo. Es a la única persona que Dios puede cambiar. Luego de ahí, Dios no puede cambiar a una persona que cree que es espiritual. Dicho sea de paso, hay personas que se van de la iglesia no porque son débiles o porque sienten que son débiles, sino porque entienden que la iglesia está en pecado y que todo el que está en la iglesia es débil. Y como ellos son muy fuertes, no pueden estar en la iglesia. Entienden que la iglesia está en apostasía, entienden que la iglesia está en pecado y como esa iglesia está en pecado, me voy de esa iglesia. Déjenme decirle que el que se va es el que está en pecado. Y otra cosa más, si en su iglesia hubo alguien que hizo eso, le está haciendo un favor a la iglesia, porque estoy seguro que esa persona intoxicaba a la iglesia. Esa persona inyectaba un veneno letal y silencioso muchas veces a la iglesia con su pesimismo, con su negatividad, con su crítica y su espíritu de crítica, que era el espíritu de María y de Aarón en el tiempo de Moisés. Pero la persona que reconoce de manera humilde que es débil, que necesita de Dios, el Espíritu Santo está ahí para ayudarlo, para dirigirlo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de agua, pero más importante todavía, necesitas nacer de espíritu. Amado, yo creo que necesitamos nacer de espíritu. Y lo primero que debemos hacer para nacer del espíritu es reconocer que somos carnales. El primer paso para ser espirituales es reconocer que somos carnales. Recuerde la frase, el primer paso para ser espirituales es reconocer que somos carnales. Primer paso para ser espirituales, reconocer que somos carnales. Si no reconocemos nuestra naturaleza carnal, no vamos a ser espirituales. No, ¿cómo yo carnal, pastor? No, yo soy una persona que hago ayuno, yo soy una persona que me levanto a las 3 de la mañana. Muy bien se hace todo eso. Yo soy una persona que voy a la iglesia todos los días de culto. Sí, pero usted tiene una naturaleza carnal. Tiene una naturaleza carnal que debe ser subyugada siempre por una naturaleza espiritual, por el Espíritu Santo. Y eso no se logró en 20 años de cristianismo. Eso se logra todos los días. Eso se logra todos los días pidiendo continuamente el don del Espíritu Santo. No podemos pensar que ya llegamos. No podemos pensar que lo hemos logrado. El apóstol Pablo dijo, no que lo haya logrado ya, sino que una cosa hago. Cada día me expando hacia adelante, busco ser mejor, busco la dirección del Espíritu Santo. Interesantemente, Jesús le está dando la clave a Nicodemo y creo que nos está dando la clave a nosotros para iniciar este año. Reconocer que somos carnales para ser espirituales. El primer paso para ser espiritual es reconocer que soy una persona con una naturaleza carnal. A lo largo de mi ministerio he visto personas que tienen este complejo de que ellos son solamente espirituales. Es un complejo que no es de Dios. Es un complejo no cristiano. El cristianismo claramente presenta al ser humano como una persona que necesita continuamente de Dios. Así que si usted comprende que usted no tiene relación con la carne, usted no es espiritual. Usted es todo menos espiritual. La persona que es espiritual reconoce que es un pecador. Reconoce que diariamente necesita de la transformación de Cristo Jesús. Y la forma en la que vive ese cristianismo tan bonito es una dependencia continuamente de Dios. Siempre que usted vea a una persona que es una cristiana, un buen cristiano, es una persona que diariamente pelea una batalla con el enemigo y Jesucristo gana esa batalla en él o en ella. Pero noten que la clave es esa, es reconocer que necesita continuamente del abordaje directo del Espíritu Santo. Quiero terminar esta primera parte del tema leyendo el versículo 6 del capítulo 3 de San Juan, que dice de la siguiente manera: lo que nace de la carne, carne es. Sin embargo, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y este texto me gusta mucho. Yo doy campañas, me gusta predicar el evangelismo. Y siempre que puedo le explico esto a la gente. La gente dice a veces, pastor, yo me voy a entregar a Cristo cuando Dios me toque, cuando el Espíritu me toque. Pero es que el Espíritu Santo hace tiempo que está obrando en ti. Pero tú no eres una persona espiritual para que el Espíritu Santo tome el control de ti. El Espíritu Santo va a empezar a tomar el control de ti cuando tú des el paso de la salvación. Cuando tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal y dejes que el Espíritu Santo entre.
Mientras tanto, el Espíritu Santo va a estar impresionándote a través de un predicador, a través de la Biblia, pero no lo que es nacido de la carne, carne es. Usted no puede querer hacer las obras del Espíritu Santo mientras usted vive en la carne, mientras usted no ha matado esa naturaleza carnal. Usted en el mundo tomando alcohol y haciendo todas las cosas que le desagradan a Dios, usted no puede pensar que el Señor va a establecer una relación íntima con usted. Usted debe comenzar ese proceso diciendo, soy carnal, necesito que Jesucristo me dé su Espíritu Santo. Esa es la clave. Pero no venga usted a querer engañar espiritualmente a Dios, porque no lo va a lograr, ni a mí tampoco me va a engañar. Aunque si intenta engañarme no hay problema, el problema es que no va a engañar a Dios. Diciendo, no, yo es cuando Dios me hable. No, Dios no. El trabajo delicado y de comunicación de Dios son con aquellas personas que le buscan de corazón. No son con aquellas personas que quieren manipular a Dios. Usted no puede manipular a Dios. Miren cómo Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Cuando usted nace del Espíritu, entonces usted puede decir, tengo esa conexión con Dios. Y hasta que Dios no me hable, yo no voy. Usted ahí sí puede decir eso, porque ya entendemos que no es manipulación espiritual. Es que usted tiene una conexión tan íntima con Dios que Dios lo dirige. Y Dios sabe hablarle. Y usted sabe escuchar la voz de Dios. Pero usted tiene 20 años, el Señor llamándole y no lo ha escuchado todavía. No ha aceptado al Señor. Por lo tanto, si estoy hablando tal vez para un amigo que no le ha entregado su vida a Cristo, ya Cristo hace tiempo que le habló. Ya Cristo hace tiempo que le tocó, que le llamó. No siguen queriendo engañar a Dios porque no lo va a engañar. Ahora, si usted me dice, no, pastor, yo soy una persona que le he entregado mi vida al Señor y estoy aquí disponible para lo que el Señor diga, ya puedo creerle, no por usted, sino por la Biblia, que usted es una persona que está siendo influenciada por el Espíritu Santo. Pero si es que usted me está diciendo, cuando el Espíritu me toque, es que yo voy a entregarme a Cristo, ya yo sé que usted es una persona dominada completamente por la carne. Y yo espero que estemos entendiendo el mensaje. Es maravilloso como Jesús habla con Nicodemo, porque Nicodemo era una persona que estaba en la carne y que entendía como fariseo que con las obras de la carne él podía ganar el favor del Espíritu Santo. No se puede. La única manera de nosotros ganar el favor de Dios es reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa y apartándonos del pecado y acercándonos cada día más a Cristo Jesús. Quiero entonces presentar, tal vez, habiendo expresado la importancia de reconocer mi naturaleza carnal, a un personaje de la Biblia que usted y yo lo tenemos en alta estima. El apóstol Pablo es considerado por muchos de nosotros una de las personas más espirituales que podemos ver en la Biblia. Alguien que habló del don de la gracia y del don de Dios de manera eminente. Y al apóstol Pablo lo vemos describiendo a una persona en el libro de Romanos capítulo 7. Algunas personas dicen que es el mismo apóstol Pablo, otros dicen que no puede ser el apóstol Pablo porque es una persona a veces como desconocida que no se puede comparar con un personaje como el apóstol Pablo, pero todo parece indicar que es la naturaleza antigua del apóstol Pablo, que él está hablando de él y su lucha con la carne. Interesantemente, este capítulo es un aliciente para nosotros. Y usted nota que el apóstol Pablo, a partir del capítulo, del versículo 7 en adelante, empieza a hablar de una lucha entre la ley y la carne. Cómo la ley explica la obediencia y la carne, entonces, cuando ve todo eso, entonces hace ver al ser humano como una persona perdida. Y me llama la atención cómo Pablo concluye esta lucha entre Cristo y Satanás. Esta lucha entre la carne y el espíritu. Y quiero ya ir yendo del capítulo 7, versículo 14 en adelante. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Miren que Pablo dice, la ley es espiritual. Es decir, el Espíritu Santo es que implanta la ley en nosotros. Nosotros no somos obedientes porque tenemos la ley en todas las esquinas de nuestro país, en todas las carreteras. No, somos obedientes porque tenemos la ley grabada en nuestro corazón. Entonces el apóstol Pablo dice, la ley es espiritual, el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer la ley. Sin embargo, Pablo dice, yo soy carnal, yo soy carnal. Ahora vamos a ver, ¿cómo es usted? Usted es carnal. Pablo dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado.
Recuerden que ahorita les decía, hace un ratito les decía, en la clave o el primer paso para ser espiritual es reconocer que soy carnal. Pablo era espiritual porque reconocía que era carnal, porque reconocía que había una naturaleza que hacía contrapeso a la naturaleza espiritual, porque entendía que sus miembros querían otra cosa, pero el Espíritu Santo le decía, vas a hacer en el nombre de Jesús. Y entonces Pablo dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Así, lo que no quiero, esto hago, y apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no habita el bien, porque el querer, el bien que está en mí, pero no el hacerlo. Quiero hacer el bien, dice Pablo, pero no logro hacerlo, porque la carne no me lo permite. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo entonces termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al reconocer que soy carnal, me doy cuenta de que no puedo yo por mí mismo ser espiritual. Y Pablo dice, miserable de mí, estoy perdido. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a salvar? Y me agrada, me llena de esperanza y de gozo y de ánimo, como el apóstol Pablo concluye entonces su mensaje diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirviendo a la ley de Dios, pero en la carne a la ley del pecado, doy gracias a Dios por Jesucristo. La clave entonces para ser espirituales es nosotros entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Y yo creo que este año es un buen año para nosotros iniciar haciendo esto. Si ya usted inició un plan, una lista de propósitos espirituales, yo le invito a que usted coloque como el autor de esos propósitos, de ese plan, a Cristo Jesús. Él quiere dirigir su vida. Él quiere que usted sea una persona que las obras que busque sean las obras del Espíritu. Él quiere que su naturaleza carnal poco a poco vaya muriendo y que al final usted pueda decir, me deleito en hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Pero no se confíe nunca. Reconozca siempre que usted es una persona carnal. Jesucristo en el Getsemaní le dijo a sus discípulos, miren, el Espíritu está presto, el Espíritu está disponible, pero la carne es débil. Es decir, el Espíritu está ahí, pero ustedes son carnales y son débiles. Por favor, demanden continuamente el Espíritu de Dios. Y si podemos orar hoy para finalizar este mensaje, me gustaría orar por alguien que está teniendo una batalla espiritual en su vida, que el año pasado no pudo ver un desarrollo espiritual en él o en ella, que vio que el año pasó y no pudo hacer cambios en esas formas que no le agradan a Dios, en esas cosas, en esa forma de ser que no le agrada a Dios, pero que este año quiere decir, Señor, reconozco que soy carnal, reconozco que soy débil, que soy una mujer débil, que soy un hombre débil, necesito que tú me fortalezcas con tu Espíritu Santo. Y te voy a pedir un favor. El favor que te quiero pedir es que no te desesperes. No te desesperes. En algunas personas el trabajo que el Espíritu Santo hace es rápido y maravilloso, pero en otras personas el trabajo es un poco más lento. El trabajo es un poco más lento. Si tu caso es que el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo a veces se dilata un poco, no te desesperes. Llegará el momento en que tú dirás, quiero conectarme, comprometerme con el Espíritu de Dios y Él va a hacer un cambio que te vas a sorprender. No te desesperes. La naturaleza carnal siempre va a estar ahí. Por eso diariamente solicita la dirección, la guía del Espíritu Santo. Solicita esa guía en tu matrimonio. A veces en nuestro matrimonio pensamos que somos espirituales y que no va a pasar nada, pero déjame decirte que tu pareja es carnal y tú también. Y ambos necesitan continuamente pedir la dirección, la influencia, la guía del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo quiere transformarnos y Él está haciendo ese trabajo. Si usted está escuchando este mensaje es porque el Espíritu Santo ya comenzó a trabajar. Así que déjelo obrar. Hay alguien hoy que quiere cerrar sus ojos conmigo y decir, yo quiero orar, pastor, porque tengo una batalla espiritual en mí muy fuerte. Quiero a veces hacer cosas que le desagradan completamente a Dios. Y escucho la voz de Dios diciéndome, no lo hagas. Si tú quieres que esa voz gane, que el Espíritu Santo y su influencia gane siempre, vamos a orar. Y ora continuamente. Demanda del poder del Espíritu Santo. Rechaza, corta toda conexión con el enemigo y la carne, de modo que el Espíritu Santo siempre gane terreno, gane un lugar especial en tu corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias, porque tú no nos dejaste solos. La Biblia dice que enviaste a un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo. Ese que Jesús le dijo a Nicodemo que llegaría a él cuando él naciera de nuevo. Ese que nos prometiste a nosotros cuando nos bautizamos, que nacimos de nuevo. Aquel que nos ha ayudado a tomar buenas decisiones, pero que lo hemos abandonado muchas veces para tomar malas decisiones. En esta ocasión, demando tu Espíritu Santo para mí, para mi familia y para mis amigos que escuchan este mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo sea con ellos, le transforme, vaya cada día matando la naturaleza carnal e instalándose completamente en su corazón. Gracias, Padre, por tu bondad. Quédate con nosotros y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén.